Como el ser humano tiene temor a lo que no conoce y se le enseña por medio de cosas místicas que tampoco comprende, como rituales o vestimentas o formas de hablar, que esa persona mira y dice, wow, esto sí saben que se debe hacer, esto se conectan. Las personas nunca tienen el valor de cuestionar, porque dicen, tal vez me equivoque y tal vez apueste mi vida en ello, tal vez sí me voy a ir al infierno. Prefiero entonces dedicar toda mi vida a un set de instrucciones que dicen que vino de parte de Dios, porque si cuestiono, ya estoy yo entonces cuestionando a Dios. Sí ve cómo es una manipulación. Y en esta ocasión quiero hablarles sobre la religión. Y si me hicieran la pregunta a mí personalmente, yo le diría que la religión no es buena, que la religión es un invento humano para manipular a las personas, de lo cual tenemos muchas pruebas a lo largo de la historia. Y no nada más estoy hablando de la religión cristiana, estoy hablando de cualquier tipo de religión. La religión es un instrumento utilizado con el propósito de que las personas, a través del miedo a lo desconocido, hagan lo que tú quieres que hagan. El ser humano siempre ha sido un ser espiritual. Tenemos un espíritu en nosotros que nos mueve a buscar algo más allá que nosotros. La espiritualidad del ser humano es algo absolutamente intrínseco, lo tenemos, vaya, literalmente dentro. Pero junto con ello también viene que el ser humano es un ser social y por ende siempre orbita alrededor de otro tipo de personas, mucho más de personas carismáticas que tienen algo que ofrecerle a los demás. Por ejemplo, usted está viendo un video de alguien en YouTube al cual usted tal vez nunca ha visto en persona, pero digo algo que le llama la atención y aquí estoy. Siempre buscamos pertenecer a algo. Y los primeros líderes de los seres humanos eran personas a las cuales les llamaban chamanes. Eran los sacerdotes de las diferentes tribus que vivían en las montañas o cerca de las playas o cerca de los ríos y que se metían en trances por las drogas psicotrópicas que probaban de todas las cosas que estaban ellos recolectando. Recuerda, los seres humanos eran recolectores y cazadores. Entonces, cuando las personas que vivían en cuevas y peleaban con mamuts y con tigres colmillos de sable empezaban en su miedo a tratar de buscar algo que les diera consuelo, entraron al poder los chamanes que le daban a la gente con sus, entre comillas, ritos y sus magias, una especie de estabilidad mental para poder sentir que algo bueno les iba a pasar. Y ese pequeño ejemplo es para explicarle que, como le digo, la religión siempre se ha basado en el miedo de la gente. Cuando tú tienes miedo a algo, ese miedo va muchas veces, si es motivado, a determinar tu vida. Por ejemplo, si de niño en algún momento te quedaste encerrado y no te podías salir de un cuarto, tal vez pase el tiempo y tengas claustrofobia. Si en algún momento te mordió o te correteó un perro, le vas a tener miedo a los perros. Si viviste un incendio, posiblemente le tengas miedo al fuego. El temor de cada persona, porque todos tenemos temores, está determinado por el entorno que tú tienes. Las personas que vivían en las cuevas, que podían estar expuestos a los animales salvajes y a las tormentas, ¿de qué cree que tenían miedo? Del frío, de los rayos y de los animales salvajes. Pero una persona que vive en una ciudad en el año 2022 posiblemente no tiene miedo de los animales salvajes porque no viven en la ciudad. Otro ejemplo, una persona de pocos recursos, sus temores será ¿cómo le voy a hacer para poder darle de comer a mi familia? Por otro lado, un millonario no tiene miedo de cómo le va a hacer para darle de comer a su familia, pero posiblemente su miedo está basado en el dinero que tiene, ya sea que lo vaya a perder o, mucho peor, que le hagan daño a él o le hagan daño a su familia, aprovechándose de que es una persona con dinero justamente. Entonces, el ser humano, al tener diferentes tipos de miedo, también tendrá diferentes tipos de dioses. Y esto también pasa entre las personas que dicen adorar al mismo Dios. Todos lo vemos de la forma en la cual nosotros lo estamos necesitando. El miedo que tú tengas determinará la forma en la cual tú te relaciones con el Dios que adores. Si Yahweh de los ejércitos es tu Dios, como lo es el mío, entonces seguramente tú tendrás una idea basada en la perspectiva que tú tienes. Por lo tanto, eso también va a determinar la religión que tú profeses. Y voy a usar el término religión para referirme a todo tipo de denominación cristiana que existe el día de hoy, o judía también. Porque decimos, no son religiones, son denominaciones. Por favor, son la misma cosa.
Tenemos religiones distintas porque no vemos el mundo igual, aunque adoremos al mismo Dios. Queda de lado ese canto de no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Eso no es verdad, porque el supuesto amor de Dios que tenemos, y esto me lo enseñó mi esposa, es algo que me impactó mucho. Esa frase de te amo en el amor del Señor no significa te amo como Yeshua te hubiera amado, es decir, que no me importa cómo seas, yo te amo. No me importa si tú eres una persona que tienes ideas políticas distintas o preferencias sexuales distintas a las mías. Yo te voy a tratar con el mismo respeto, con el mismo cariño, con la misma dignidad que trataría a aquel que tiene la misma religión que yo y las mismas doctrinas. La verdad es que aunque Yeshua hubiera hecho eso, nosotros no lo hacemos. Así es que esa frase de te amo en el amor del Señor no significa lo que acabo de decir. No significa amar como Yeshua. Te amo en el amor del Señor, la verdad es que solo significa te amo a ti por causa de que tú crees en Cristo igual que yo. Pero si tú no creyeras en Cristo igual que yo, y justamente usé la palabra Cristo porque muchos aquí ya me van a dar la razón en decir, no se dice Cristo, se dice Yeshua. Y luego dicen, porque tú no dices Yeshua, entonces tú no eres igual que yo y ya no te veo igual, técnicamente me están dando la razón. La frase entonces justamente significa eso, que solamente amas a los que dicen las cosas y hacen las cosas igual que tú. Y eso es egoísmo, porque nadie va a pensar igual que tú. Dentro de cada quien hay un mundo de pensamientos absolutamente distintos el uno del otro. Y si tú no entiendes que la gracia de Adonai es multiforme y la pluralidad en la cual Él nos ha hecho, la forma multicolor en la cual nosotros somos, tanto físicamente como en nuestro corazón, es la forma en la cual Él se manifiesta porque Él quiere que nosotros seamos uno como Yeshua y el Padre son uno, pero nosotros a fuerzas queremos ser como que esto y hasta decimos, es que son la misma persona porque por eso nosotros somos iguales, debemos tener la misma doctrina, un Dios, una fe, un bautismo, para que seamos todos uno como Él es uno. No entendemos en lo absoluto esto. Debe haber una pluralidad, pero si no entendemos que esa pluralidad nos hace, ser distintos, y aún así deberíamos amarnos y no estar nosotros, te amo, pero dentro de mí, ojalá y fueras distinto en este aspecto. Mientras no nos quitemos eso, nunca vamos a realmente amar como Yeshua. Y nuestra frase, te amo en el amor del Señor, será solamente, te amo mientras ames a Jesús, o ames a Cristo, o ames a Yeshua. Pero en el momento en el cual tú ya no te veas igual que yo, ya no hables igual que yo, y ya vivas una vida completamente distinta, ya no te voy a amar. Es más, vamos mucho más allá, porque decimos, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos tenemos una religión distinta. Y al Dios al cual adoramos, lo vemos con los lentes de la religión que nosotros tenemos. Por eso algunos de ustedes disfrutan mucho de danzar. Otros dicen no se debe danzar. Por eso en algunas de sus iglesias las mujeres traen pantalón. Y en otras es pecado ponerse pantalón. Por eso algunas de sus congregaciones se llaman iglesia y otras se llaman quejilá. Por eso es que unos dicen Yeshua y otros dicen Jesús, porque todos tenemos una religión distinta basada en lo que a nosotros nos parece lo conveniente para satisfacer nuestras necesidades primigenias, es decir, los miedos más profundos que tenemos. Es por eso que los empresarios cristianos van a iglesias donde les hablan de dinero. Les hablan de cómo ser mejores empresarios, cómo poder llegar a tener una estabilidad mejor en sus negocios. Por eso es que una persona pobre en esa iglesia se siente menos, porque no le están hablando a él. Y por eso un ricachón no va a entrar en una iglesia muy humildita porque va a decir aquí que me van a enseñar. Porque en la iglesia donde yo iba, mi pastor llegaba en carro del año y vestido con un traje de $2,000, pero en esta el pastorcito anda en bicicleta y ¿qué me va a enseñar? Justamente, habla de cómo miras el mundo. Tú has hecho a tu Dios a tu imagen y semejanza. Al creador del universo nadie lo podemos modificar, pero nosotros modificamos al Dios que nosotros servimos. La verdad es que todas las religiones tienen un Dios al cual ellas han hecho a su imagen y semejanza. Y dentro de cada religión, todos los feligreses de cada religión tienen un Dios en particular. Eso es la verdad. Todos hemos hecho dioses a como nosotros queremos. ¿Quieres saber cómo se ve Dios? Mírate en el espejo. La religión es el opio de las masas. Es decir, es la droga
de las multitudes. Todos tenemos una capacidad y una facultad intrínseca de poder conectarnos con Adonai. Dentro de nosotros hay un espíritu que Él puso y cuando nosotros morimos, nuestro espíritu que nos dio Él regresa a Él. Así es que existe dentro de nosotros un deseo de poder conectarnos con aquel que nos puso su espíritu, que sopló su aliento en nuestra nariz. Pero también somos carne, también somos seres humanos que tenemos pensamientos y voluntades, y también entonces existen personas que tienen la capacidad, la verdad, de manipular a las demás personas. Y la mejor forma de manipular a una persona es hacerle una jaula en su mente. Y los apóstoles entendían eso, por eso Santiago te dice que tu fe sin obras está muerta. Si tu religión no se demuestra con acciones, entonces tu religión no sirve de nada, está muerta. Porque yo te puedo enseñar a que ames a Adonai con todo tu corazón y vas a decir, sí, pues yo lo amo. Y te voy a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, yo lo amo. Y vamos a hacerlo como lo hacíamos cuando éramos cristianos, que nada más es yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y de dientes para afuera y ya. Pero no es así. Cuando empezamos a guardar los mandamientos de la instrucción de la Torah, empezamos a entender correctamente que amar significa guardar las instrucciones, que no nada más es decir yo te amo y se acabó, sino que tu vida debe expresarlo a través de las instrucciones, y eso es muy bueno. Yo nunca le he dicho que no guarde la Torah. Lo que le estoy diciendo es que la Torah, la verdadera palabra de Dios, no nada más está en los 5 libros de Moisés y no nada más está en los 66 libros de tu canon bíblico. Está en muchísimos otros lados y no debes limitarte a lo que hasta el día de hoy te has limitado porque tu religión te ha dicho que te limites. Eso es lo que te estoy enseñando y espero que con ello te puedas quedar. La religión entonces siempre debe ser comprobada con nuestras acciones. Entonces los hebreos estaban bien en guardar los mandamientos, pero nos hemos ido a un extremo de ser completamente legalistas y decir, tienen que hacerse de una o de otra manera. Y olvidamos el espíritu de la Torah, es decir, la intención original del que mandó que nosotros guardáramos esas instrucciones. Para poder conocer la voluntad del Eterno, tienes que darte cuenta si los mandamientos que están por ahí caen en la categoría de amar a Elohim con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si esas cosas que supuestamente dicen que Dios dijo no caen en eso y solamente benefician a una oligarquía, a un grupo religioso que solamente manipula a la gente, entonces esas cosas Él no las dijo. Él no necesita tu dinero. El dinero lo necesitan las personas que predican porque necesitan seguir predicando. Mira, yo te lo digo, yo no tengo ningún problema con mencionarte que si tú nos apoyas financieramente nosotros podemos seguir haciendo esto. Eso es honesto, eso es la verdad. Tu pastor necesita que tú diezmes para que puedas salir adelante. Eso es bueno, no es malo que diezmes. El problema es la manipulación que hacemos utilizando a Dios para poder salirnos con la nuestra. Jugando, platiqué con mi esposa y le digo, si un día nosotros hacemos una congregación, yo sí de frente voy a hablar con la gente y le voy a decir, ¿sabe qué? Aquí usted tiene que ayudarnos a pagar la renta del lugar, darnos un sueldo a nosotros para no tener que estar pidiéndole, apoyar en todos los pagos de los servicios como el teléfono, como la luz, como el internet, porque si usted no nos ayuda, nosotros no podemos hacerlo. Y no vamos a utilizar al Eterno para nosotros hacer eso y luego que usted esté cayendo en el mismo círculo. Y si a usted desde un principio no le gusta y dice estos nada más nos quieren sacar dinero, pues está bien, no hacemos ningún tipo de congregación, porque lo que necesitamos es hablar honestamente. No es malo hablar de dinero, el show es lo que hacemos, la burla que hacemos del Eterno y las palabras que ponemos en sus labios para salirnos con la nuestra. Eso sí está mal. Eso es lo que hace la religión. Lo que el Eterno quiere de nosotros es que seamos personas congruentes. Si tu religión, no importa cuál tengas, no se demuestra con tus acciones hacia enfrente, entonces tu religión, por más vertical que pueda ser y mejor doctrina que pueda tener, no sirve de nada. Porque la verdadera religión en la Biblia, dice Santiago, no es vertical, es horizontal. Es decir, es ayudar al de enfrente, es ver por la viuda, es ver por el huérfano, es ver por el necesitado. Yeshua nunca quiso que nosotros pusiéramos los ojos solamente en el cielo. Pero ¿sabes quién quería eso? Las personas que te enseñaron lo que supuestamente Jesús dijo, porque querían que tú pusieras tus ojos en las bendiciones del cielo y en el miedo del infierno para que quitaras tus ojos de enfrente. Y Yeshua lo sabía tanto que nos dio la parábola del buen samaritano diciendo, había un levita, había un sacerdote, que eran hombres que miraban para arriba y por tanto mirar para arriba no vieron la necesidad del hombre que estaba moribundo. Es bien fácil, no es complicado, no lo vemos porque pensamos
que necesitamos a fuerzas tener las doctrinas bien cimentadas para que no nos vayamos a perder eternamente. Mira, si te pierdes eternamente o no te pierdes eternamente, no lo determinas tú. ¿Sabes quién lo determina? El Eterno, el día del juicio. Tú podrás hacer lo que tú quieras, pero si Él no quiere salvarte, no te va a salvar. O, por el contrario, podría salvarte de una manera en la cual tú ni hubieras imaginado. Pero tienes algo que hacer, y es vivir de acuerdo a la instrucción del Eterno. No vas a ganarte al mundo evangelizándolos todos diciendo se van a ir al infierno. Te los vas a ganar cuando con tu ejemplo cambies a las demás personas. Esa es la verdadera gran comisión, es ir y hacer discípulos. El discípulo no nada más escucha las doctrinas y ya me aprendí las doctrinas de memoria. El discípulo es como su maestro. ¿Por qué cree que los apóstoles cambiaron el mundo? Porque eran como Yeshua. Su actuar era igual que el maestro. Por eso la gente los amaba, porque lo veían a él reflejado en sus acciones. Nosotros no podemos decir que somos siervos de Adonai si nosotros no actuamos igual que él. Un día llegó Tomás de Aquino, el filósofo católico, el famoso santo Tomás de Aquino, con el Papa de su tiempo. Y el Papa estaba contando los tesoros del Vaticano. Y le dijo, mira, Tomás, nosotros sin dudas ya no podemos decir no tengo plata ni oro. Y Tomás le dijo, es cierto, pero tampoco podemos decir levántate y anda, porque nuestra religión está muerta, hermanos. Estamos muertos en delitos y pecados. Estamos llenos, saciados, gordos en supuestas bendiciones de todo tipo, llenos de doctrinas nuevas. Y estoy hablándole a cualquiera, no a los de las raíces hebreas. Estoy hablándole a cualquier persona que es parte de una religión. Estamos llenos, gordos, simplemente rebosantes en todo momento de contenido espiritual, entre comillas. Comida chatarra espiritual. Que no nos damos cuenta que somos absolutamente la iglesia de la Odisea, que dicen ser ricos, poderosos, pero son pobres, ciegos, desnudos, desamparados, que somos tibios, no somos fríos, no somos calientes, pero que aún a nosotros el Eterno nos da una última oportunidad de, cuando toca la puerta, abrirle y dejarlo entrar y cenar con él. Tenemos todavía la oportunidad de cambiar de vida. La religión es el opio de las masas. La religión es lo que hace que cuando te dicen la verdad no te guste. Porque la religión espera de ti que tú siempre sigas atado al miedo que tienes y lo va a seguir alimentando para que necesites venir a ella para darte ese alimento que te va a supuestamente liberar del temor que tienes. La religión siempre va a querer de ti que pongas los ojos en el cielo, que pongas los ojos en el infierno, que pongas los ojos en la gran tribulación, que ocupes tus pensamientos, tu tiempo, tu ansiedad de buscar del Eterno en cosas no palpables que van mucho más allá, que nunca vas a poder comprender, que creas y tengas un sentimiento de superioridad cuando puedas supuestamente entender las revelaciones profundas de los sueños, las visiones y todas las cosas que alguien te está contando y tú puedas interpretarlas, que te emociones de hablar en lenguas supuestamente, aunque muchas personas no hablan en lenguas, en lugar de hacer lo normal, que es platicar con una persona de manera muy casual, sin necesidad de sonar completamente espiritual. Piensa en quiénes son las personas más espirituales que conoces. Esas personas que son muy serias, que ya se les olvidó sonreír, que hasta les cambia la voz cuando supuestamente entran en el momento espiritual. Personas que oran y dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que cuando hablan en la alabanza dicen, vamos hermanos, vamos a alabar al Creador. Que no pueden hablar de una manera casual, que piensan que si lo hacen a lo mejor están rompiendo un paradigma de algo que se tiene que hacer. Personas regidas por protocolos y rituales que no comprenden, pero que como así los vieron, ellos también los repiten. Esas son las personas a las cuales nosotros respetamos de manera espiritual, las personas que se visten de una manera muy particular. Por eso los sacerdotes de las religiones tienen unas vestimentas para distinguirlos a ellos de las demás personas, porque ellos son más, entre comillas, espirituales y deben honrar al Creador con esas vestimentas. Por eso es que en la Biblia está escrito todo el libro de Levítico para poder justificar por qué los sacerdotes iban a ser distintos a los demás. Pero todo eso no sirve de nada. Todo eso es solamente pintarrajear un sepulcro. A Adonai no lo vas a impresionar con qué bonita está la azúcar en la fiesta de Sukkot. A Adonai no lo vas a impresionar en lo absoluto
con qué bonito pones las velas o haces las oraciones en hebreo cuando viene Shabbat. Al Eterno no lo vas a impresionar con los sermones tan bonitos que te avientes el domingo. Al Eterno no lo vas a impresionar el domingo con la alabanza, con las luces. Al Eterno no lo vas a impresionar con ninguna cosa que hagas. Pero eso no significa que no debes hacerlas. Significa que debes entender la motivación detrás de lo que estás haciendo. Si tras autoevaluarte te das cuenta que lo que haces solamente es una fachada y que no lo necesitas para acercarte al Eterno, entonces deja de hacerlo. Estás deconstruyendo, literalmente estás quitando un ladrillo de tu vida y estás simplemente dejando que lo más profundo sea lo más importante. Y estás yendo a lo más profundo, que es la relación con el Eterno de una manera mucho más sencilla. Cuando a la gente le preguntan si realmente quiere vivir sin religión, siempre dice, claro, yo no quiero tener una religión, yo quiero tener una relación con Dios. Y eso es bueno. Yo sé que la persona que dice eso está siendo honesta. Y otros dicen, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Él. O sea, hay gente que ya sabe que sí tiene una relación. Pero cuando le mencionas cosas que atentan contra su estilo de vida protocolario, piensan que tú estás tratando de dañarles su relación personal con el Eterno. Pero la relación personal que tú tienes no debería ser única y verdaderamente diferente de la de los demás. ¿Por qué entonces nuestra relación supuestamente personal con Adonai y genuina, supuestamente, es igual a la de un lado? ¿Y por qué si la del de un lado es distinta a la nuestra, él es el que está mal? Aquí es donde yo no comprendo. Si se supone que todos debemos buscar una relación personal con Adonai, lo vuelvo a decir, y por ende al ser personal es distinta, cada quien tiene una distinta de la otra, ¿por qué entonces todos buscamos tener una relación igual al de enfrente o al de a un lado, y cuando una persona sí tiene una relación distinta a la de los demás y una relación genuina con el Eterno, él es el que está mal? ¿No les parece una incongruencia? Todos decimos que no tenemos religión y sin embargo nuestra supuesta relación personal, íntima e individual con Adonai es nuestra religión. El propósito de todo lo que yo hago no es molestarte, pero si te molesto para llegar a mi propósito, pues está bien, es necesario. Yo lo que quiero es que comprendas que la religión que has tenido, por más que digas que no la tienes, es lo que determina lo que haces. ¿La religión es mala? Sí, la religión está malintencionada desde un principio. Tal vez tu iglesia personal, tú vas a decir, no, mi iglesia no es mala, ahí sí aman a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, como tú quieras. Pero de raíz, el sistema religioso es una opresión del ser humano para poder manipularte. Los líderes religiosos, las personas que escribieron los libros que tú lees, todas las religiones, no estoy hablando solo la cristiana o la judía, todas las religiones están fabricadas por personas que no conocen el más allá, asegurándote que conocen el más allá porque alguien se los dijo. Eso no es verdad. No es cierto. Yo no te estoy diciendo que Dios no existe, porque yo creo que existe. Yo creo que Él creó todo lo que nosotros podemos ver. Es una creación demasiado perfecta como para ser mera casualidad. Pero sí te estoy diciendo que las personas que dicen que hablaron con Él, posiblemente no hablaron con Él. O hablaron con diferentes dioses porque les dio mensajes distintos a todas esas personas. Y no solo distintos, pero contrapuestos el uno con el otro. Y estoy hablando de cuando dicen que hablaron con el mismo Dios en particular. Porque si hablaron con diferentes dioses, se entiende que hayan dado diferentes tipos de mensajes. Cada Dios da lo que Él quiere, ¿no? Pero si es un solo Dios y les da mensajes encontrados el uno con el otro, me parecería que no están hablando del mismo Dios, o que tuvieron un número equivocado. Y que en algún momento entre la supuesta revelación de Dios y el momento en el cual la persona recibió tal revelación, algo se perdió ahí en el camino, y por eso es que los mensajes del mismo Dios se oyen tan distintos dependiendo de la persona que los está diciendo. No me quiero seguir extendiendo respecto de la religión porque nunca acabaría, pero puedes vivir sin ella y deberías vivir sin ella, pero no cualquiera puede. Salir de la religión es quizá la cosa más difícil que puede hacer una persona, y posiblemente te va a tomar mucho tiempo de tu vida. Nunca terminarás de hacerlo, porque por ejemplo yo aquí estoy, que yo he voluntariamente decidido dejar de hacer las cosas que mi, entre comillas, religión, no sé cuál tengo, pero esa religión dice que es lo correcto. Por ejemplo, tú dices que yo soy de raíces hebreas, entonces digamos que esa es mi religión. Entonces yo públicamente en mi actuar estoy tratando de hacer y decir cosas distintas a lo que los otros de mi religión están haciendo, porque yo no quiero tener esa religión. Y no es que no quiero tener esta para irme a otra porque ahora creo otras cosas. No, honestamente yo no quiero tener ninguna. Y como resultado de no querer tener ninguna, pero ver de manera madura todas las cosas, sé
que lo que creen los de las raíces hebreas es muy importante para ellos y ha definido sus vidas y está bien, y lo que creen los pentecostales es exactamente la misma cosa, o los testigos de Jehová, o los católicos, o los mormones, o los judíos. Cada persona que sinceramente está buscando al Eterno a través de una religión en la cual ellos pertenecen, lo está haciendo de corazón y debemos aprender a respetarlos. El hecho de que una persona no quiera tener una religión no le da derecho de burlarse de tales religiones. Pero en momentos como estos, donde tengo que ser muy didáctico, sí te digo, las religiones no te van a llevar al cielo. La religión es la forma en la cual el hombre ha tratado de acercarse a Dios, pero el Eterno nunca habló a través de una religión. Cuando alguien le dice todas las religiones son buenas y todas te llevan a Dios, esa persona es la más perdida de todas, porque el Eterno no necesita de nadie para comunicarse. El Eterno te habla a través de ti mismo, a través de los árboles que ves, a través del cielo, a través de los niños en la calle. Te va a hablar en todo momento. Si no estamos de acuerdo en cómo fue la creación, si no estamos de acuerdo en cómo fue el diluvio, si no estamos de acuerdo en cómo fue el éxodo, si no estamos de acuerdo en el nacimiento virginal, si no estamos de acuerdo en las profecías, si no estamos de acuerdo en la vida después de la muerte, si no estamos de acuerdo en el infierno, si no estamos de acuerdo en la tribulación, si no estamos de acuerdo en el milenio, es algo que tenemos que aprender a vivir con ello. Pero deberíamos estar de acuerdo en que una cosa sí es cierta, y es que Dios, no importa qué Dios sea, está con los pobres, con las personas en necesidad. Y si nosotros ayudamos al necesitado, si nosotros ayudamos al de enfrente, si nosotros le hablamos no de nuestro Dios, pero simplemente con nuestras acciones de lo que hay en nosotros, entonces estamos haciendo la obra de Adonai. No importa cómo le llames tú, no importa qué Dios tengas. Estoy seguro que si tú adoras no sé, Alá o Buda o lo que sea, de todas maneras alguien en tu religión te va a decir que por lo menos seas decente. Ese mensaje trasciende cualquier religión. No significa que todos los dioses son el mismo, pero significa que el único factor en común entre todas las religiones es el ser humano. Y ese ser humano tiene la capacidad de tanto ser malo y de manipular a los demás para su beneficio propio, sobre todo financiero, pero también tiene la capacidad de hacer algo bueno, y es ayudar a los demás. Por eso es que te digo que no se trata de dejar de creer en Elohim y dejar de guardar sus instrucciones, sino comprender que Elohim es mucho más grande que lo que tu religión dice que es. Tu religión, si eres católico, te dice que Dios está en los sacramentos, que Dios está en los 74 libros, que Dios está en los edictos papales. Esa es tu religión. Pero la religión de los protestantes dice que está solamente en 66 libros y nada más, que no lo vas a encontrar en otro lado. La religión de los judíos dice que solamente está en 39 libros. La religión de los de raíces hebreas, pues quién sabe. Todos tenemos una forma en la cual nosotros creemos que Dios realmente está, pero Dios, el verdadero Dios de los cielos, el verdadero creador de todo lo que existe, no está en ninguna religión y en ninguna interpretación humana. Él es muchísimo más grande, Él trasciende todo lo que existe. Si nosotros no vemos eso, entonces nunca vamos a poder comprender su palabra. Y no me refiero a la Biblia, me refiero a quién es Él, a lo que Él está expresándonos. Por muchos siglos la religión, cualquier religión, nunca ha querido que comprendas esto, porque en el momento en el cual comprendes la verdad de las cosas, y es que Adonai es mucho más allá que los rituales de tu religión, eres verdaderamente libre. Pero como la religión siempre tiene poder en la gente porque les mete una jaula mental desde antes de nacer, desde que nacen los meten en un bautismo si son católicos, o un adoctrinamiento en la iglesia cristiana evangélica o judía, o los hindúes o los del Shinto en Japón o lo que sea. Como hay un adoctrinamiento constantemente y el ser humano siempre tiene temor, como le dije al principio, todo se trata del temor. Como el ser humano tiene temor a lo que no conoce y se le enseña por medio de cosas místicas que tampoco comprende, como rituales o vestimentas o formas de hablar, que esa persona mira y dice, wow, esto sí saben qué se debe hacer, estos se conectan, y hay libros místicos de hace siglos y siglos. Como siempre sucede eso, las personas nunca tienen el valor de cuestionar, porque dicen, tal vez me equivoque y tal vez apueste mi vida en ello, tal vez sí me voy a ir al infierno, tal vez sí me voy a ir a la condenación, tal vez sí me voy a ir a la destrucción y no quiero hacerlo. Prefiero entonces dedicar toda mi vida a un set de instrucciones que dicen que vino de parte de Dios, porque si cuestiono que si vienen de parte de Dios o no vienen de parte de Dios, ya estoy yo entonces cuestionando a Dios y ya estoy ganándome la condenación automática para aquello que me dijeron que me va a pasar. Sí, ve cómo es una manipulación. Cuando lo entiendes, cuando lo ves, cuando lo asimilas, entonces eres libre y sales. Y tienes muchas ganas de volver y ayudar y abrirle los ojos a todos los demás, como yo lo he tenido, como siempre lo quise. Pero llega el punto donde Adonai te muestra
que tampoco puedes hacer eso. Y que simplemente tienes que dejar que las cosas corran su curso y dejarlas ser. Y tú vivir tu vida y buscarlo a Él. Y no tomarte tan en serio a ti mismo. Porque lo que dices hoy posiblemente mañana no lo veas igual. Tenemos que aprender a confiar y a depender absolutamente de los designios del Eterno revelados a nuestras vidas a través de lo que vemos. Y no nada más depender de la supuesta visión de un pastor o la supuesta visión de un sacerdote, sino mirar hacia adentro, saber qué es lo que el Eterno está hablándonos a nosotros y caminar y dejar que los demás caminen también. Cada vez que te encuentres a ti mismo tratando de que los demás hagan lo que tú haces porque tú crees, es que esta es la interpretación que el Eterno me ha mostrado, tú ya estás formando una religión. Pero concluyo diciendo esto: si tu religión pone tus ojos en lo espiritual, en lo místico, en lo que no comprendes y lo que mueve tus emociones, lo que mueve tus sentidos, en lo que te impresiona de una forma en la cual no sabes cómo concebirlo, pero dices no puedo cuestionarlo porque eso viene de parte de Dios, pero tu mente se siente como insultada solamente que estás tan acostumbrado a no pensar que ya dices no, en la iglesia no debo decir nada de eso. Si eso es lo que hace tu religión y se olvida de lo básico, la misericordia, la justicia, el buen camino, como dice la palabra, si tu religión entonces hace todo lo espiritual, pero lo natural lo consideras simplemente como la segunda cosa, tu religión no sirve de nada. Sé que no quieren que te lo diga, pero debo hacerlo por el bien de tu alma. Esa luz que tanto te ilumina solamente es una veladora de la religión que yo desde hace muchos años inventé y tú creías que estabas fuera. Ellos mismos a tu Dios ya lo enjaularon en la cárcel de sus opiniones. Piensan que sus cultos los domingos hacen explosiones en mi reino y para mí es un show, un circo y siempre los visito para divertirme con sus oraciones. Buscan a Dios pero no tienen fe. Entonces ¿cómo le hallarán? Se dicen santos y me hacen creer que yo puedo ser un buen cristiano también. Te han cerrado todo el panorama con su popurrí de denominaciones que no son más que las tradiciones de las que los verdaderos hombres que servían a Dios huyeron y seguramente se avergonzarían de tales divisiones. Me entretiene darme cuenta que ellos hacen más sencilla toda nuestra empresa cuando pienso en ir contra su iglesia para destruirles. Miro con sorpresa que ya no tengo que usar tanta destreza porque el cielo allí no tiene fortaleza. Buscan a Dios pero no tienen fe. Entonces ¿cómo lo hallarán? Se dicen santos y me hacen creer que yo puedo ser un buen hebreo también.
Pienso que lo que te han hecho es muy injusto, pues tienes derecho a tus opciones. Sírveme y te puedo dar el mundo, pero dejaré que tú decidas. Puedes ir con él, amarle verdaderamente o decidir seguir creyéndole a mi gente. Buscan a Dios, pero no tienen fe. Entonces, ¿cómo le hallarán? Se dicen santos y me hacen creer que yo puedo ser de esos que dicen que buscan a Dios, pero no tienen fe. Entonces, ¿cómo lo hallarán? Se dicen santos y me hacen creer que yo puedo ser. Qué ironía que tengas que oír de mí la verdadera cara de los buenos. Sé que tengo muy mala reputación, pero prefiero que me sirvas si es tu decisión. Aunque tan solo hoy te voy a dar la opción. ¿Qué dices? ¿Quieres intentarlo?